Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3, nos encargamos del tema patología social. Vamos a estar en el tema introductorio de la obesidad. Vamos a entrevistar al doctor Francisco Torralba, que él es cirujano bariatra, así que en un momento pues vamos a realizar preguntas acerca de la obesidad. Para saber su opinión sobre los diferentes temas que albergan este tipo de patología. Pues listo, comencemos. Como primera pregunta introductoria, quisiéramos saber cómo definiría usted lo que es la obesidad desde un punto de vista médico y también como clínico. La obesidad desde un punto de vista pues, médico y clínico es lo mismo, ¿no? Bueno, ese es un exceso de peso, un exceso de peso corporal, generalmente debido a aumento de tejido graso, ¿no? Que el puro aumento de peso puede estar producido por muchas causas, como retención de líquidos, que no es obesidad. El fisicoculturista tiene exceso de peso, pero por exceso de masa muscular, por ejemplo. Y la obesidad básicamente es por exceso de tejido graso, que refleja un aumento en el almacenamiento de calorías que no se utilizan. Así es importante aclararlo porque muchas veces se confunde el término obesidad con cualquier tipo de aumento de peso. Como menciona, lo relevante no es solo cuánto pesa una persona, sino qué tipo de tejido está incrementando y cómo esto refleja un desequilibrio en el uso y almacenamiento de energía. Ok, ¿por qué usted consideraría que la obesidad se ha convertido en uno de los principales problemas en la salud pública aquí en México, así como también mundialmente? Pues no es que yo lo considere, es que está comprobado que la obesidad predispone a enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. También es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares junto con las otras dos por sí mismas, ¿no? Y el sobrepeso sobre el músculo esquelético pues causa daños degenerativos sobre todo en las articulaciones. Exactamente, la obesidad ha dejado de ser vista solo como una cuestión estética para reconocerse como una enfermedad compleja con múltiples implicaciones. Sus efectos sobre el sistema cardiovascular, metabólico y musculoesquelético demuestran por qué se ha convertido en un problema tan serio de la salud pública. Ok, pues en cuanto a su experiencia, pues, ¿cuál es su opinión en cuanto a los factores genéticos que van a influir frente a los hábitos de vida en cuanto al desarrollo de la obesidad? Yo creo que no son factores genéticos propiamente. Los factores genéticos que generan, o sea, la obesidad producida por factores genéticos es muy rara. No es común. Sí tiene que ver mucho la cultura y las costumbres familiares, ¿no? Que a veces se confunden con los genéticos porque pues empiezan desde niños. El tipo de comida, ya ven que aquí en México cada estado tiene diferentes gustos, diferentes aficiones por la comida, pero generalmente no se analizan los contenidos alimenticios. Es nada más por el gusto, por el sabor. Y muchas veces el gusto y el sabor, hay dos factores dietéticos que son muy utilizados en la gente que hace comida, ¿no? La grasa y la sal. Si no tiene un contenido de sal, no sabe buena. Y si no tiene grasa, pues tampoco. Me venden un taco dorado sin freír, pues no sabe bueno. O desabrido, ¿no? Claro. Entonces, básicamente el control del gusto intervienen esos dos factores, ¿no? Los condimentos, todos son salados. Muy cierto lo que comenta. A menudo se cree que la obesidad está determinada por la genética, cuando en realidad la mayor influencia proviene del entorno y los hábitos aprendidos desde la infancia. Nuestra cultura alimentaria juega un papel enorme, especialmente en un país como México, donde la comida es parte de la identidad y la convivencia. No, pues sí. Ok, enfocándonos en los aspectos médicos y fisiopatológicos, ¿usted cuáles principales enfermedades asociadas a la obesidad observa con mayor frecuencia, ya sea en la práctica médica o clínica? Pues la hipertensión arterial.
prácticamente el 80% de los hipertensos tienen sobrepeso. Bueno, hay que diagnosticar, hacer una diferencia entre los diferentes niveles también, ¿no? Lo que llamamos sobrepeso, obesidad y obesidad morbosa, que es el último grado. El sobrepeso tiene que ver con el índice de masa corporal. Ujú. El sobrepeso lo manifiestas cuando la relación talla y peso sobrepasa, creo, 25. Y de 25 a 30, creo que es sobrepeso, está clasificado. De 30, arriba de 30 a 35 es obesidad. Y de 35 para arriba es obesidad morbosa. Así es, aunque el índice de masa corporal sigue siendo una herramienta práctica, es cierto que muchas veces no refleja el estado real de la composición corporal. Incorporar medidas más completas como la distribución de grasa o la masa muscular ayuda a obtener una visión más precisa del estado metabólico de cada persona. De hecho, hablando del IMC, del índice de masa corporal, ¿usted cree que es suficiente o se deberían de usar otros indicadores para poder evaluarlo? Pues es el más fácil y se apega, pues, pues es un parámetro lo más cercano, ¿no? Porque antes se utilizaban otros más empíricos. Por ejemplo, la talla en centímetros, la diferencia de 1 metro era la medida del peso ideal, ¿no? Pero no se hacía una clasificación hasta cuando era obesidad, ya eso sí pasaba. Entonces, si yo mido 1,80, debería pesar 80 kilos, pero ya a partir de ahí, pues ya era sobrepeso y no delimitaba, era vaga, pues la relación. Sí, puede ser, hay otros parámetros como los pliegues, la distribución de la grasa, es otro factor también. Y la determinación de la masa corporal total también, del músculo, que ya son más sofisticados, ¿no? Pero pues también ahí tenemos que valorar la actividad del paciente, la costumbre de hacer ejercicio como una prevención, pues, como una costumbre que ayuda a la oxigenación a todos los aparatos y sistemas. Bien. También se habla del concepto de síndrome metabólico. ¿Podría explicarnos brevemente cómo se relaciona con la obesidad? No, pues el síndrome metabólico, básicamente el fondo es la obesidad. Hablamos de síndrome metabólico cuando se conjugan 2 o más enfermedades, una diabetes mellitus mal controlada junto con hipertensión arterial o alguna otra, y sobrepeso. Entonces ya no hablamos de hipertensión, sino ya de un síndrome metabólico, ¿no? Y ahí el metabolismo está sesgado hacia la acumulación y almacenamiento de grasas, de la grasa corporal total. Así es, el síndrome metabólico representa justamente este punto donde la obesidad empieza a alterar el equilibrio en todo el organismo. Es una condición que muestra cómo el exceso de grasa corporal puede desencadenar una cadena de problemas metabólicos y cardiovasculares. Ok, ahora vamos a irnos un poco por la dimensión psicológica y social. Muchas veces la obesidad se asocia también con problemas emocionales. ¿Qué papel juega la salud mental en el origen o mantenimiento de esta enfermedad? Pues la salud mental, bueno, si nos vamos directamente, sí, el estrés generalmente puede producir los 2 problemas, o anorexia, que es lo contrario, ¿no? Y obesidad. Pues hay gente que come cuando padece ansiedad, come más, necesita estar comiendo. Y esa puede ser. ¿Cuál era la otra situación? Factores, otra cosa, la salud mental. ¿Sí? La salud mental, bueno, ahí tendríamos que considerar las adicciones. Por ejemplo, el uso de cannabis abre el apetito. Es una de las situaciones. No sé hasta qué punto tenga que ver con la obesidad, ¿no?
pero tampoco pues no es algo que podamos ignorar porque el consumo ha ido aumentando progresivamente. Ya por ejemplo en Estados Unidos es legal, entonces ya no es algo. Y aquí pues se ha estado peleando porque se legalice también, ¿no? Entonces sí ha habido presiones. Por otro lado, las anfetaminas al revés suprimen el apetito y tienden más a la tendencia a la supresión. Pero hay que considerar que generalmente pues estos son problemas que reflejan trastornos mentales, ¿no? Y que el paciente que los padece pues busca la manera de solucionarlos, ¿no? Se siente a gusto, pero generalmente yo creo que en ese caso las adicciones tienden en sentido contrario, no tanto a la obesidad, sino a la desnutrición, porque la atención del paciente está más en la adicción, o sea, no trabaja para comer, sino para, pues para tener a la mano lo que necesita. Sí, No aquí se se siente llama que no. como la adicción. En cambio, el alcoholismo, que es más común, ese sí está bien relacionado con la obesidad, porque el alcohol, después de la grasa, es el sustrato, es la sustancia que más calorías produce. Y pues al no utilizar las calorías, pues se almacenan, y es lo que produce la obesidad, hígado graso y adiposidad. También retención de líquidos. Y retención, bueno, al contrario, el alcohol, pues acuérdense que inhibe la hormona antidiurética. Sí. Pero a veces, por ejemplo, ya cuando hay daño hepático, la aldosterona se produce se inactiva, se metaboliza en el hígado, entonces ya el exceso de aldosterona, por eso los cirróticos tienen la panzota grande, por retención, pero es líquido, no es porque estén gordos, sino es líquido retenido, fascitis, pues, y edema. Es muy importante cómo la salud mental puede influir tanto en el origen como en el mantenimiento de la obesidad. Factores como el estrés, la ansiedad o las adicciones alteran directamente la conducta alimentaria y el metabolismo. Esto demuestra que la obesidad no solo se debe abordar desde lo físico, sino también desde lo emocional y lo conductual. Ok, ¿considera que aún existe un estigma o discriminación hacia las personas con obesidad dentro del ámbito médico o social? Sí, definitivamente. Eso es algo que, pues, al chaparro, al prieto y al gordo, son los blancos de la crítica de la primaria. Sí. No estamos hablando Ay, pero los chaparros no se les puede ya cambiar. en adultos, ¿no? Y sí, pues sí hay una discriminación. De hecho, tan es discriminación de que va un gordito a pedir trabajo. Pues ya ven el gordito de la Serie Mundial, nadie lo quería. Y era de los más buenos. Entonces, sí, eso sería. Y tal vez tenga en el fondo cierta influencia en la ansiedad en las personas con sobrepeso de comer más, de abrirles el apetito y todo eso, ¿no? Sí hay discriminaciones. Para complementar la información sobre si aún existe estigma o discriminación hacia las personas con obesidad dentro de un ámbito médico o social, tenemos que sí existe una evidencia científica, la cual nos confirma que muchos médicos profesionales asocian a la obesidad más que nada con características negativas de la persona, es decir, que estas son perezosas o que no tienen una autodisciplina, lo cual pues les ocasiona la obesidad. Sin embargo, tenemos que esta es una enfermedad crónica, ¿no? Estas actitudes por los médicos van a causar que los pacientes se sientan juzgados, avergonzados, reduciendo su calidad de atención médica, ya que estos no van a querer atenderse, van a reducir sus visitas y a la larga van a empeorar sus problemas de salud. También existe evidencia de que profesionales han recomendado tratamientos basados en estereotipos y no necesariamente a las necesidades que el paciente tiene. Ya dentro de un ámbito social tenemos que, de acuerdo a una encuesta nacional sobre discriminación, es decir, la ENADIS en 2022 aquí en México, dio un resultado del 26.6%, donde la población mayor de 18 comentó o refirió que su motivo de discriminación fue entre su peso o altura. También esto puede manifestarse con rechazo social, muchos comentarios despectivos,
bullying sobre todo y discriminación en el trabajo. También esto puede impactar psicológicamente, ya sea causando depresión, ansiedad, una baja autoestima sobre todo y el aislamiento social, ¿no? ¿Cómo debería abordarse la obesidad desde una perspectiva más empática y humana, especialmente en la atención médica? Pues actualmente ya hay soluciones para la obesidad. Ujú, El problema es que también la ingesta de comida es una adicción. ujú, Es una adicción que refleja cierta inestabilidad emocional. Pero sí hay medicamentos. Empezó desde hace mucho tiempo, bueno, no mucho pues, pero por ahí por los 80 la cirugía bariátrica. Bueno, desde antes se utilizaban las anfetaminas. ujú. Se utilizaban, no sé si ustedes oyeron hablar del Yonamin. No. Y el Yonamin era, no me acuerdo cuál era la sal, pero era una anfetamina. Y se vendía sin prescripción, se vendía. Del otro lado venían a comprar porque allá sí necesitaban prescripción. Y el problema es que la gente pues se autorrecetaba, pues. Ujú, Y a los 3 meses, pues la excitación, la hiperactividad por el efecto te quitaba el sueño. Sí te quitaba el apetito, pero mientras la tomabas. ujú. Pero la dejabas de tomar y otra vez había lo que llamaba rebote. El efecto Había el rebote. rebote. Y luego al rato se andaban divorciando del marido porque pues, también les producía ansiedad y eran más irritables y el problema generaba mayor inestabilidad. No sé, digo, nunca se recomendó médicamente, un médico no recomendaba, te voy a dar anfetaminas para bajar de peso, ¿no? Porque, pues, no era muy bueno, pues sí, a no ser que se la dieran toda la vida, ¿no? Y luego después apareció, ¿no?, en otras formas más, desde el punto de vista nutricional, ya los nutriólogos comenzaron a observar la fisiología del aparato digestivo y empezaron a observar la forma de comer de la gente con obesidad. Generalmente son personas que empiezan con el sobrepeso, pero son gente que comen, a lo mejor ni comen tanto, pero por ejemplo, desayunan un café, comen unas papitas y en la noche sí se sirven el banquetazo, Plato fuerte, el sí. plato fuerte y luego a dormir. Ujú. Y cuando haces eso, pues todas las calorías que son las más en la cena, pues se te van al almacén. Y eso te causa, y despiertas sin hambre, que pues obviamente nomás con el café tienes, porque todavía estás lleno, todavía no te hace la digestión, y ni descansas bien, porque la circulación, pues se te va todo al aparato digestivo, y el sueño pues es más bien un efecto colateral, pero la calidad del sueño no es la óptima, ¿no? La calidad del sueño tienes que tener ciertos periodos del sueño REM que pues obviamente cuando está el aparato digestivo funcionando no se da. La otra, obviamente cuando no comiste en todo el día vas a comer con mucha hambre. La hambre pues está producida por la hipoglicemia y comes más rápido. Yo por eso no sé si se acuerdan que no sé si casi nunca veo tubo digestivo con ustedes porque no tenía tanto tiempo. Pero una de las cosas es de que después de la boca uno tiene que masticar. Sí. La digestión empieza desde la masticación. La masticación es ejercicio. Usas músculos potentes, el macetero es un músculo potente. Entonces debe de masticar, decía un nutriólogo, 40 veces hasta el agua, ¿no? Precisamente no tanto Y entonces al mismo tiempo que estás masticando, están saliendo la saliva. La saliva tiene enzimas que son proteínas y el consumo, la digestión, pues también quema calorías. La producción de saliva también produce calorías. Luego después de la masticación sigue la deglución y todos los fermentos, enzimas que se producen en la digestión, pues también son proteínas, muchas de la mayoría, y neurotransmisores que también consumen calorías. Entonces empezaron con la masticación, promover que la masticación, así la masticación tiene otra ventaja,
que dura más la comida en la boca y el gusto por la comida está en la boca. Pero el tiempo que dure la comida en la boca es lo que hace que te guste una Exacto. comida, ¿no? Ujú, Y si te gusta, pues la quieres tener más tiempo. ujú, Pero sí. si tienes mucha hambre, devoras, ¿no? Ujú. Casi aspiras, ¿no? Y pues que no está muy poco tiempo en la boca. Y pues simple y sencillamente, lo que yo les digo así en broma, pero es cierto, el mejor sushi, el mejor caviar y el popó es lo mismo ya una vez que lo derretimos. Entonces el Exactamente. chiste es disfrutarlo acá, ¿no? Saborearlo acá. Ujú. Eso. Luego, eso de comer una vez al día, dos, incluso 3 veces al día, pudieran ser hasta 4, mínimo 4 veces al día. Si tú comes 4 veces al día, otra cosa de la masticación, entre más tiempo dure la masticación, los neurotransmisores que te producen la saciedad tardan tiempo, no son inmediatos, no tardan tiempo. Entonces, muchas veces la gente que come muy rápido, la saciedad llega después de que ya están casi hasta con agruras tienen, ¿no? Entonces, pues hasta entonces salen los neurotransmisores, las grelinas que se producen en el hipotálamo y te dices, ya no quiero, ya me llené. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando ustedes están comiendo, luego de repente les hablan por teléfono, se paran a contestar por teléfono y ya cuando regresan ya no tienen nada. Ajá, sí, sí. Bueno, es porque le dieron tiempo al hipotálamo de que produzca los neurotransmisores de la saciedad. Y eso ese efecto se puede obtener masticando lento, comiendo despacio y teniendo, entre más tengas el alimento en la boca, pues más rápido vas a obtener la saciedad. Se van a vas a tener más tiempo y vas a tener la saciedad y sin tantos problemas, porque si te llega la saciedad cuando el estómago está lleno, pues al rato andas con problemas de reflujo y De todo. con otro tipo de complicaciones. Ujú. Entonces, eso es, o sea, la digestión, pues es quema calorías, ¿no? La masticación, la digestión también. Entonces, si comes en lugar de 2 veces o una vez, comes 4, pues estás utilizando más las enzimas y estás quemando calorías, ¿no? O sea, la diferencia entre los alimentos que absorbes y producen calorías y las que consumes en la digestión ya no es tan amplia. Ya no es tan amplia. Eso es otra. Luego apareció la cirugía bariátrica. Empezó con las bandas gástricas. Yo llevé un curso y cuando llevé mi capacitación de laparoscopía, empezaban las bandas. Pero a mí nunca me gustaron las bandas gástricas porque pues equivalía prácticamente a amarrarte los dientes para que no comieras. Y pues es menos agresivo que te amarren los dientes a que te pongan una banda, porque precisamente te dejaban una bolsita que luego se llenaba rápido y pues ya no, aunque quisieras, ya no podías comer más. Sí producía disminución de peso, ¿no? Pero al final de cuentas la bolsita se dilataba y ya la pérdida de peso ya no era tan importante. Después evolucionó la cirugía bariátrica a los 2 procedimientos mejores que hay, que es la manga gástrica, dejar un tubo del esófago, continuarlo con el estómago y resecar el exceso. A mí se me hace muy agresivo. También. ¿No? La resección del estómago también es un órgano endocrino, produce factor intrínseco y si resecas a rato andas con anemias perniciosas. El bypass gástrico sí es muy efectivo porque preservas el tejido, nomás separas, engrapas un pedacito, dejas una bolsa y subes una asa de yeyuno, entonces el alimento va directamente del estómago, 30 mililitros es lo que se deja y pasa el yeyuno, pero sigue produciendo, no, se mantienen las secreciones digestivas que también queman calorías, ¿no? Yo he visto efectos del bypass yeyunal, que pues obviamente además del sobrepeso eran hipertensos y diabéticos y produce un descenso muy rápido del peso, un 70% del sobrepeso bajas en el primer mes. Obviamente después los tienes que andar tratando porque también la disminución rápida del peso a veces te baja las defensas y andas se te activan enfermedades como tuberculosis. Sí, y todo uno ese tipo de compromete, cosas. ¿no? Sí,
Pero bueno, si tienes un seguimiento adecuado, si no te descuidas, pues puedes evitarlo. Ujú. Si a mí me ha tocado tratar como a 5 tuberculosis después de un Ay. bypass. Y ya no son, aquí hay, es que aquí es un medio de tuberculosis, Sí, sí, esa es parte endémica. endémica. Y la primera infección en los pulmones, le tomo placa de tórax y están limpios. Pero luego después se activan en los ganglios, la TV renal, la intestinal y la renal. Ujú. Y la ganglionar son frecuentes. ¿Usted De hecho, ayer me cree, habló una paciente que la traté en una TV ganglionar. Y usted cree dice que que esas, por ejemplo, cirugías que son relativamente nuevas, que son, no tienen más de 40 años, más o menos, ¿sí, no? Tengan unas posibles consecuencias en unos años no, fisiológicas? yo lo que sí, ahora que hubo la pandemia en el COVID, veía bastantes pacientes porque luego me buscaban, ¿no? Ujú. Porque luego empieza uno con el globo gástrico. Ujú. Y ese no es agresivo, por endoscopía lo metes, ¿no? El globo lo inflas y entonces ya la capacidad del estómago está reducida. Ya no te cabe tanta comida, te Sí, llenas porque rápido. está ocupado, ¿no? Pero pues el globo tampoco no puede estar ahí todo el tiempo. Ujú. Entonces el ácido lo corroe, se revienta y los ratos se van de paso y producen oclusión y lo tienes que sacar y eso. Ujú. Entonces pues eso lo usaba como en pacientes previos para que se acostumbraran con que van a comer menos, ¿no? Porque si no tienes esa preparación mental, pues a ratos vas a extrañar, ¿no? Ujú. Que no comes mucho, ¿no? Y ahí ya con una bolsa restringida ya siento así tienes que elegir los alimentos que en realidad te nutran y los que no, porque la capacidad no es tan grande, ¿no? Y no, yo he visto, a pesar de las situaciones esas de que se activan o bajan el sistema inmunológico, pero pues es lo que busca el paciente, reducirlo. Son peores las complicaciones de que mantengan el sobrepeso, ¿verdad? Estas son tratables. Ujú. Entonces, pues bueno, no, o sea, esos son riesgos, pero bueno, en relación con las complicaciones de mantener un sobrepeso, pues son preferibles, ¿no? Y bueno, ese es en el bypass, pero incluso ya en Tijuana, y en Tijuana se hacían. En Estados Unidos los médicos no saben hacer muy bien las bariátricas, no son malitos. No, pero hay una razón, no es porque sean tontos ni acá sean muy listos, ¿no? En todo lo demás sí están mejor allá. Pero lo que pasa es que allá los seguros médicos, que la mayor parte se atiende por seguro, no te cubre cirugía de obesidad. Ah. Y aquí sale mucho más barato por, por los precios, ¿no? La hospitalización y los materiales. Y pues como cada vez venían más pacientes, aquí venían muchos pacientes a operarse aquí en Tijuana, pues allá pues no practicaban, ¿no? Porque eran muy poquitos los que se operaban de allá y aquí pues al operar muchos pues agarran más práctica. Pero luego ya aparecieron los neurotransmisores que se producen en el hipotálamo, en los pacientes con cirugía, ya se aislaron y se sintetizaron. Entonces ya nomás con que los inyectes, pues ya se te quita el apetito. Ya ese es el Ozempic que está de moda y no tiene efectos colaterales. Yo tengo bastantes pacientes con Ozempic que toman Ozempic, no tienen ningún problema. Ujú. En Estados Unidos está autorizado el Ozempic pero solamente en pacientes con sobrepeso y diabetes, Sí. los diabéticos nada más. Los demás pues los vienen aquí porque aquí hay mercado negro. y sí, pero sí da resultados, es bueno, Sí. es una buena opción, es una buena opción. Ok. Y así, pues es así, poco a poco va a ir evolucionando el manejo de este tipo de problemas y pues va a llegar el tiempo que se resuelva. Ajá, que ya va a ser Sí, más sí, efectivo. va a ser, pero básicamente lo mejor es pues, no llegar al sobrepeso. Sí, es lo También mejor, con las ajá. medidas preventivas. Ahora que les dan de comer a los niños, pues deberían de también enseñarles a masticar, Exactamente. a saber las características de los alimentos, Ujú. cuáles pueden comer, cuáles no, y así sería más efectivo. Ujú. Ahora enfocándonos en la prevención y tratamiento, en su experiencia, ¿cuál es el mayor reto para lograr que un paciente con obesidad mantenga los resultados a largo plazo?
Híjole, pues es difícil. Bueno, a largo plazo la cirugía bariátrica pues es lo más conveniente, porque el Ozempic igual es caro. Es caro, creo que anda en $100, $180. Te lo pones cada semana. 8,000 por dosis, ¿no? Que se Sí, llama más o 8,000 menos. por dosis. Pero te lo pones cada semana, pero bueno, esa es una situación. Puede llegar el momento que no tenga la posibilidad, mientras no lo den en el seguro o en otras partes, que sea más accesible, pues la cuestión es de que cuando te sometes a un tratamiento, bueno, con la cirugía bariátrica es a fuerzas, porque pues ya no la puedes revertir, o es muy difícil de revertir el caso del bypass. Entonces, pues prácticamente se someten y duran, ¿no? El Ozempic pues depende de la disponibilidad, pero mientras tomas el medicamento, si usas el medicamento, ahí puedes ir disciplinándote, ahí puedes ir practicando los datos de multiplicación, porque si te llenas rápido, pues obviamente vas a tratar de masticar más, de mantener la comida en la boca, y porque ya sabes que te vas a llenar. Entonces, pues ese podría ser un paso y empezar con los problemas. Y ya si se hacen los adultos, pues ya lo transmiten a los hijos también. Sí, es un hábito, ¿no? Y eso sería a largo plazo pues un buen punto a considerar. Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría compartir con los futuros médicos sobre cómo deben abordar la obesidad con sus pacientes, tanto del conocimiento científico como desde la empatía? No, pues entre más veas pacientes, pues más tienes que estar preparado. O sea, hay que estar al pendiente de los nuevos avances, de todos los avances, de todas las modificaciones que ha habido en el manejo de la obesidad. Porque sí es muy evidente cuando un paciente con obesidad baja de peso y se acerca a su masa corporal que debe tener, se desaparecen muchos de los problemas colaterales, ¿no? Se hace más fácil de manejar la diabetes, la hipertensión, la función pulmonar y cardiovascular también mejora. Entonces tenemos que estar al pendiente, pues en la actualización era claro, no nomás en la obesidad, en lo más común, en las enfermedades más comunes. Acuérdense, el médico, la persona va primero al médico general, y el médico general ya lo refiere, ¿no? Pero antes, pues simplemente el que donde lo refiera no lo va a seguir viendo toda la vida, al rato te lo regresa y tienes que estar al tanto de lo que entender lo que le están haciendo para darle continuidad. Okay. Con esto concluimos el podcast, doctor. Muchas gracias por su participación. Sale, vale. Para cerrar este podcast, queremos agradecer al Dr. Torralba por ayudarnos a entender un tema que va mucho más allá del peso corporal. Hoy vimos que la obesidad no es solamente una condición estética, sino una enfermedad crónica con profundos efectos biológicos y sociológicos. En el plano biológico aprendimos que la obesidad implica un desbalance energético sostenido que altera hormonas como la insulina y la leptina, favorece la inflamación crónica de bajo grado y aumenta el riesgo a enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardiovasculares, entre muchos otros. No es simplemente comer de más, sino es un proceso complejo en donde influye la genética, el metabolismo, el sistema endocrino y el entorno. Pero también entendimos que la obesidad tiene un impacto social importante. Afecta la calidad de vida, a la movilidad, la autoestima y pues lamentablemente sigue siendo una condición rodeada de estigmas. Muchas personas viven discriminación en espacios laborales, escolares y hasta en sistemas de salud. Gracias al Dr. Torralba nos recordó que este enfoque culpabilizante no solo es injusto, sino que también obstaculiza la búsqueda de ayudas y el acceso a tratamientos. Por esto, si algo que queremos que quede claro es que después de esta conversación, la obesidad debe de abordarse desde una visión integral, con empatía y educación, que esto puede favorecer pues a nuestros entornos. Y para
poder llegar a ayudas y que la persona pueda llegar a un tratamiento justo. Como sociedad necesitamos pasar del juicio a la comprensión y del señalamiento a la acción. Muchísimas gracias.